Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro que tenemos dentro del Festival de Improvisación Musical con Señas. Mi nombre es María Fernández Cullen, soy directora de Música en el Aire y también directora del festival. Y bueno, tengo mucha alegría de estar iniciando estas charlas y de tener la oportunidad de charlar con todos estos referentes que están planificados en estos días de encuentro. Les cuento para quienes no saben que Música en el Aire es una asociación civil sin fines de lucro, donde es una plataforma de promoción, formación y creación en torno a las músicas populares argentinas y latinoamericanas, que valoramos experiencias creativas, innovadoras, colaborativas y solidarias. Y dentro de este marco se engendra un poco y se gesta este festival de improvisación musical con señas, especialmente pensado en la formación para músicos y músicas y en la oportunidad de profundizar sobre diferentes metodologías. Ayer estuvimos hablando con Guillermo Pelucci, y hoy nos toca hablar con nuestro gran maestro de aquí local, de Argentina, con Santiago Vázquez, que lo voy a presentar primero, antes de darle la bienvenida. Santiago Vázquez es un músico multiinstrumentista, compositor, director, productor, generador de proyectos y docente. Fue integrante y fundador de Puente Celeste. Creó y dirigió hasta el 2013 el grupo de percusión La Bomba del Tiempo, también La Grande y anteriormente el colectivo Heterofónico. Creó el lenguaje de ritmo y percusión con señas utilizado por La Bomba del Tiempo y gran cantidad de músicos, grupos y docentes en varios países. Es fundador del CERPS, del grupo de Enviras de Buenos Aires, dándole el puntapié inicial a la divulgación de este instrumento en Argentina, y de otros proyectos relacionados con la difusión y la enseñanza de la música, como el Club del Disco, la Cooperadora de Distribución Independiente y el CERVA. Editó 4 discos como solistas: Santiago Vázquez y Puente Celeste, Ramón, Envira y Pampa y Santiago Vázquez. Y más de 20 como productor en sus diversas agrupaciones, entre los que se destacan Pasando el Mar, Mañana Domingo y Canciones con Puente Celeste, Medios de Transporte y Lamer la Selva con el colectivo Heterofónica. Será una noche, y la segunda será Será una noche, La Bomba del Tiempo, con La Bomba del Tiempo. Ha hecho música para danza, cine, teatro, ha girado internacionalmente e integrado como baterista y percusionista los proyectos de figuras como Luis Salinas, el Mono Fontana, Pedro Aznar, Dino Saluzzi, Alejandro Lerner, Néstor Marconi, Víctor Ramil, Miroslav Tadic, Lito Vitale, entre otros. Bueno, y es autor del libro Manual de Ritmo y Percusión con Señas, del cual vamos a hablar hoy, y tengo muchísima alegría de poder contar esta vez en este festival con Santiago. Te doy la bienvenida, Santi, si andás por ahí. ¿Cómo va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, Hola. muy bien. ¿Sabés que no te veo? A ver ¿Ahora si también? ahora sí. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, un Ahora placer sí. para mí estar también charlando con vos y con todas estas personas acá. Gracias por Ay, acompañarnos. bueno, aquí un poco yo voy a hablar un poco y preguntarte sobre tu gran trabajo aquí en Argentina y en todo el mundo. También la gente que está participando puede ir preguntando, y al final de la charla podemos, si algunas de las preguntas no fueron respondidas, te las acercamos para poder responderlas. Bueno, la verdad que sabemos que tu método en Argentina es muy conocido, es muy difundido, gracias a tu trabajo. Hay una escuela y hay una comunidad enorme de músicos y músicas que trabajan con tu método. Supongo, bueno, mm, que es tan grande esta comunidad y es tan extensa eh, que es muy interesante también que pueda convivir con estas otras metodologías que hay en otros lugares del mundo que acá no se conocen tanto, ¿no? Eh,
y para mí es una alegría que vos puedas contarnos especialmente sobre el método, inclusive desde su concepción, porque seguramente fue cambiando y en la medida que los músicos lo trabajan, lo van modificando. Pero bueno, quería preguntarte en realidad cómo el momento en que surgió el método, en que vos tuviste esta necesidad de, bueno, yo tengo algunas notas tuyas o algunas cuestiones más de estudio, de investigación, pero preguntarte sobre el proceso creativo y la necesidad que vos tuviste previo a la edición del método y a la publicación. ¿Cómo fue ese proceso tuyo, creativo, digamos? ¿Y qué te motivó bueno, a hacerlo y armarlo, darle como una forma, un principio y un fin? Claro, claro. Bueno, en principio, solamente por si alguien no lo sabe, porque por ahí en Argentina esto que vos estás haciendo de unir en un festival diferentes métodos de dirección de improvisación musical, me parece muy bueno y muy revelador para los que por ahí todavía no tuvieron contacto con otros lenguajes de dirección de improvisación. Y me parece importante porque justamente cada lenguaje tiene ciertos objetivos particulares, ¿no? Que son los que sus autores hayan sentido como necesidad a la hora de emprender esta aventura, que es generar un lenguaje, generar un sistema que sirva para otros también. Y, y en mi caso diría que el ritmo con señas como lenguaje es un lenguaje bastante nuevo, porque tiene, bueno, no sé, ahora 2006, en 2005 empecé como a armar las señas, son 12, 13 años, ¿no? No es, el sound painting o el conduction están desde los 50 o de los 60, no sé desde cuándo, pero hace ya mucho tiempo. Entonces la gente que no conoce esos otros lenguajes puede tener la confusión de pensar que este es el lenguaje de improvisación con señas, cuando en realidad es un lenguaje de dirección de improvisación mediante señas. Hay por lo menos estos otros dos que vos tenés a grandes referentes, a Walter Thompson, que es el creador del sound painting, y a Daniela Veronesi, que editó el libro de Butch Morris sobre conduction. Yo la conocí en Italia también hace no mucho. Y está buenísimo que se vean, que puedas mostrar todos esos lenguajes para que la gente pueda asimilar cosas de diferentes lenguajes y también disfrutar de esas diferencias. Uh-huh. Entonces, en el caso de lo que yo hice, tiene que ver justamente con haber visto, por un lado, a Butch Morris trabajar en un concierto que dio en Buenos Aires, para el cual yo había sido convocado a tocar, pero que por cuestiones laborales yo no pude tocar, pero sí pude ver un ensayo. Y bueno, fue la primera vez que vi a alguien dirigir mediante señas una improvisación. Y me pareció fabulosa la idea, por supuesto, aunque en ese momento yo no se me ocurrió para qué me podría servir a mí, ¿no? La absorbí como, wow, mira qué interesante este tipo, como mediante un lenguaje codificado, en el cual evidentemente puede construir, puede combinar unas señas con otras. Él trabajaba con una batuta y una mano, y de esa manera poder dar consignas de improvisación sin interferir con lo sonoro. Eso fue para mí el germen brillante que tomé de ahí. Pero bueno, no hice nada en principio. En esa misma época yo estaba estaba investigando con el berimbau. Yo toco el berimbau de una forma autodidacta en principio, que es un poco extraña, no es la forma ortodoxa de tocar el berimbau. Para los que no conocen el berimbau, un arco con un alambre, se toca con un palito y una piedra y tiene dos notas en su forma tradicional, y se usa para acompañar capoeira, que es una danza y arte marcial, ¿no? Entonces, yo tocaba el berimbau, pero lo haré de una forma autodidacta. Y empecé a tocar melodías con el berimbau. Lo ponía entre las piernas, lo hago todavía, y busco las notas en esa única cuerda. Entonces, en esa época yo tenía una portaestudio, a cassette, las viejas portaestudio de 4 canales, y entonces armaba ritmo con el berimbau, pero iba cambiando las notas. Y después sobregrababa con otro berimbau, y con otro más, y con otro más, y así armaba un pequeño coral de berimbaus melódicos.
Entonces, a veces me daba fiaca como Una escribir. lupera analógica hacías, digamos. Sí, Era una algo especie así, algo así. Solo que me daba fiaca escribir un cifrado o un voicing, ¿no? Y ponerme a seguir las notas escritas, lo hice también, pero empecé a explorar formas aleatorias de generar armonía con mis berimbau. Por ejemplo, reglas como, bueno, moverse libremente, pero siempre en intervalo de segunda menor, por ejemplo, cromático. O solamente cuartas ascendentes, quintas descendentes o segundas menores ascendentes. Como pequeñas reglas que generaban armonía aleatoria, pero que aún así tenían una cierta lógica. Entonces yo me daba consignas en la Porta Estudio, un canal lo usaba para grabar, por ejemplo, decía ahora sistema cromático, y esperaba 10 segundos. Ahora solo por cuartas y quintas, esperaba 20 segundos. Entonces después yo ahí tocaba y cuando escuchaba mi propia consigna cambiaba de sistema, ¿no? Era una señal hacia mí auditiva. Entonces, cuando lo vi a Butch Morris en un momento, después de unos meses en realidad, dije, claro, yo podría usar señas para, en vez de decir esos sistemas armónicos, señalizarlos, voy a tal sistema, voy a tal otro. Y así pensé en armar un grupo que estudiase estas formas de generación aleatoria. Y ahí armé el grupo que se llamó Colectivo Heterofónico de Improvisación, que era un grupo de música, llamémosle free jazz o avant-garde, o, en fin, no era un grupo de música popular, sin duda. Era en algo parecido a los grupos de Butch Morris o incluso de Walter Thompson, después que escuché algo de las cosas que él hace, aunque la verdad que no conozco mucho de primera mano. Pero quiero decir que tenía que ver con esa búsqueda artística que pasa muchas veces por la textura, por la energía, ¿no? por el espacio, eh, no con una búsqueda tan específica de una melodía puntual, una armonía, un ritmo, como sucede en la música popular, sino más parecido al free jazz, en donde hay otras cosas que están sucediendo, están priorizadas, algo más experimental. Entonces armé ese grupo, que era claramente muy experimental, eh, y tocamos durante 2 o 3 años con el colectivo heterofónico. Al mismo tiempo, yo como percusionista toda mi vida, bueno, vengo estudiando el ritmo, es mi objeto principal de estudio. Soy compositor también, entonces me interesa el ritmo no solamente para poder tocar bien instrumentos de percusión o poder tocar en un ensamble tradicional de música afrocubana o de música brasileña o de música afroperuana. Esas cosas, algunas las estudié un poco más, un poco menos, pero la verdad es que lo que me interesa del ritmo es algo anterior a las tradiciones, es por qué funciona, qué pasa que hace que un ritmo suene bien, nos dé ganas de bailarlo, tenga interés, y otro por ahí no. Que es lo mismo que estudiamos cuando estudiamos composición en el aspecto melódico o en el aspecto armónico. armónico, Solo que claro. el aspecto rítmico diría que no está todavía demasiado estudiado. No tiene tanto pensamiento atrás aún como el aspecto armónico, sobre el cual hay miles de libros, Tratados, sí. teorías, y del ritmo no hay tanto, porque claro, el ritmo se transmite casi siempre en todas las tradiciones rítmicas fuertes en forma oral, ¿no? Uno aprende a tocar imitando al maestro, y entonces no es tan necesario pensarlo el ritmo, básicamente lo que es importante es tocarlo, escucharlo y tocarlo. Ujú. Entonces, bueno, por ahí mi beta particular de compositor y de investigador, que un poco me atrae el entender cómo funcionan las cosas, me fue llevando durante mi vida a estudiar el ritmo y tratar de entender por qué un samba reggae suena como suena y nos puede tener bailando 2 horas seguidas con el mismo ritmo, por ejemplo. Y en cambio otros ritmos, a los 10 segundos ya estás aburrido, no te hacen bailar ni a palo. Entonces, esos pequeños hallazgos que fui lo fui, bueno, anotando, recopilando, pequeñas teorías rítmicas, observaciones, cuestiones que tienen que ver con la composición y con el ensamble. Y, por otro lado, parecen cosas inconexas lo que estoy contando, ahora se van a juntar. Por otro lado, tuve la oportunidad de viajar mucho, desde bastante chico, y de estudiar percusión en diferentes lugares, y eso
un poco me llevó a envidiar a los países que tienen una cultura afro fuerte, porque en casi todos los países donde hay una gran cantidad de población afroamericana, eh, bueno, conservan una cultura en donde la percusión ocupa un lugar central, que es el lugar de aglutinante del cuerpo social, o del cuerpo comunitario, ¿no? Alrededor de los bailes que se generan con los grupos de percusión locales, en el samba en Río, en el samba reggae, en Bahía, en el candombe, en Teo, en Marruecos, que es otro lugar en el que viví un tiempito, está el Isawa, está el Nahua, en India, en muchas culturas distintas, pero especialmente en las africanas, hay grupos de percusión que tocan ritmos tradicionales, la gente los conoce, la gente siente que esos ritmos les son propios, Sí. Unen a la comunidad, a la comunidad, no son ritmos para pobres o ritmos para ricos, son los ritmos de acá, ¿no? Y entonces un poco envidié, porque en Buenos Aires, si bien existe la murga porteña como un ritmo local, que se fue fusionando y que generó un ritmo específico de Buenos Aires, bueno, en esa época de mi vida la verdad es que era muy marginal la murga porteña, ¿no? Fue prohibida por la dictadura, tiene toda una historia trunca, ahora por suerte se está recuperando. Ujú. Pero bueno, en ese momento no había una tradición de percusión que pudiera generar eso en Argentina, perdón, en Buenos Aires. Y, y entonces siempre envidié un poquito de esas otras tradiciones. Y tenía ganas de poder ofrecer algo o de poder contribuir de alguna manera a que se genere en Buenos Aires algo que sí, que nos sea propio, que sea genuino y que permita que la gente se junte alrededor de la percusión a bailar, a encontrarse, a sentirse comunidad. Pero claro, también pensaba, y por observación veía que esos ritmos nunca son imitativos. Nunca podría suceder que en Buenos Aires se junte la comunidad alrededor de un grupo de samba reggae. Es decir, se juntan, pero se juntan los que aman el samba reggae, los que aman Brasil, los que sienten que están de viaje cuando escuchan samba reggae, Ujú. y gente, músicos o personas a los que les gusta ese ritmo, pero no es algo que podemos sentir como auténtico todos los porteños, seguramente. Sí, sí, sí. Y así con cualquier así, con hacer un grupo de tango, todo hecho de percusión, pero también me parecía una idea un poco tirada de los pelos, no me parecía que pudiera sentirse como algo genuino, porque el tango en general no lleva percusión. Entonces, bueno, toda mi vida tuve esa ecuación en la cabeza, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Y en un momento, y esto sí fue un momento clic, uno de esos momentos clic, ¿no? Un momento eureka. Yo estaba Un momento de iluminación. sí, sí, de esas cosas que de pronto ves algo que no veía, que estaba ahí, que se juntan unas líneas y se produce algo nuevo. Que yo estaba en el delta del Tigre, en el río Caraguatán, mirando el río, así estaba tocando con un teclado que llevaba para estudiar. Y en un momento se me juntaron estas cosas, que dije, claro, yo ya tengo experiencia con señas, yo ya sé que es la improvisación, por ser improvisador de toda la vida, te conecta con un lugar que es muy genuino, que es tan genuino como una tradición, Ujú. cuando la tradición es propia, ¿no? Y la improvisación genera conexión con quién sos en este momento, en este lugar específico, y también con las otras personas con las que estás compartiendo, y con el espacio con el que estás, en donde está sucediendo, el momento del día y del año en donde todo eso sucede. Entonces, diría que no hay nada más genuino que una buena improvisación, una improvisación abierta, ¿no? Una improvisación realmente sensible. Pero la improvisación suele ser divertida para los músicos, pero muy caótica muchas veces para el público. El público que no es músico no disfruta tanto de las improvisaciones musicales. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, porque una composición ha sido reordenada, ¿no? Puede tener material que ha sido improvisado, pero después está compuesto ese material. Está ordenado de forma que sea asimilable y que con poco material se le saque mucho jugo, que es casi una de las bases de la buena composición, ¿no? Que con pocos elementos saques mucho jugo, que sea fácil de asimilar y al mismo tiempo interesante. Y las tradiciones también son muy orgánicas, porque llevan componiéndose varias generaciones. Entonces se van sintetizando hasta un punto óptimo, diría, en donde cada tanto aparece una novedad que las rejuvenece, que las mantiene
activas, vitales, contemporáneas, pero que tienen atrás el sostén de una síntesis hecha por generaciones. Entonces, claro, comparar una improvisación grupal sin más con música bien compuesta o con una buena tradición es injusto, ¿no? Digamos, nunca va a tener el mismo nivel de organicidad. Claro, Entonces, en ese momento yo dije, elaboración. claro, pero me dio la sensación de que yo tenía, en esas investigaciones que recopilé durante mi vida, que yo tenía algunas claves de lo que hace que un ritmo suene a folclórico, que sea bailable, que sea un ritmo orgánico. Y como compositor sé que eso se puede organizar también en tiempo real. Lo que pasa es que es difícil organizar un grupo. Pero mediante señas me di cuenta de que eso se podía. Lo único que faltaba era, no sé si ¿me escuchan? Por momentos se corta un poquito, pero se acomoda, digamos. Bien. Sí, se escucha, se escucha. Me pareció que lo único que faltaba era una forma de poder trabajar mediante señas con el aspecto rítmico específicamente, para poder lograr eso, ese sueño de un grupo grande de percusión improvisada, pero al mismo tiempo tradicional, como una improvisación de una nueva tradición presente. Y, y bueno, ahí diría que estriba, en el hallazgo que tuve en ese momento, estriba la principal diferencia de base para mí que hay entre el ritmo con señas y otros lenguajes de dirección de improvisación grupal, como el sound painting o el conduction. Que es que yo ya había hecho un disco que se llama Ramón, un disco solista mío, que yo me propuse hacerlo improvisando en el estudio, sin temas preconcebidos. A diferencia de otros discos, en este decidí ir sin nada, ir a improvisar, pero quería que sea un disco, perdón, casi pop, por otro lado. Entonces, basándome un poco en la sonoridad de la música electrónica y de esa forma de componer, pero sin usar copy-paste, sin usar artilugios de computadora, de edición. Todo tocado en vivo. Entonces lo que hice fue tocar un patrón en el bajo y repetirlo durante 3 o 4 minutos, después sumarle otro patrón en la batería, después sumarle otro patrón en guitarras, ir tocando diferentes instrumentos, siempre con patrones repetidos. Y después, con la consola de mezcla, yo fui improvisando, básicamente esculpiendo esa materia prima, que estaba formada por capas de patrones repetitivos. Esculpir simplemente en vivo, también en directo, con los mutes, ¿no? Con los botones de mute de la consola, los Esta faders, experiencia que etc. me contás es previa al método, digamos, previa a que salga. Claro, sí, esto es el disco Ramón, yo creo que lo hice en 2003, si no me equivoco. Okay. Ahí cuando estaba pensando eso, yo ya había tenido esta experiencia con Ramón, y en un momento dije, claro, yo lo que tengo que hacer son señas que trabajen el ritmo, pero no el ritmo como una expresión abstracta, sino el ritmo en relación a lo que yo creo que es el ritmo, y que de alguna manera cada vez estoy más enfocado en esa concepción del ritmo, que es el ritmo como todo aquello que refiere a lo cíclico, a las repeticiones de las cosas, de los ciclos de las cosas. Entonces, a través de esa experiencia de mi disco Ramón, yo entendí que yo podía, si todo lo que de forma exacta, entonces se podían crear señas. Si todo era repetido en forma exacta, entonces sí yo podía crear un lenguaje de señas que modifiquen la repetición de formas muy precisas. Y de esa manera entonces trabajar con el asunto rítmico con un nivel de precisión que tal vez otros lenguajes no puedan lograr porque están enfocados en otra parte de la música, ¿no? Entonces, este concepto que bueno, para mí no solo tiene que ver con el ritmo con señas, sino que es como yo pienso el ritmo, que es a diferencia de lo que a veces nos cuentan en los conservatorios, por ejemplo, que está la armonía, que vendría a ser el aspecto vertical de la música, ¿no? Las alturas. Y el ritmo, el aspecto horizontal, claro, porque el pentagrama se escribe en forma horizontal y el ritmo pareciera ser horizontal. Y bueno, desde el vamos yo no creo que esto sea así. Yo creo que el aspecto horizontal que escribimos en las partituras es el tiempo.
pero el ritmo y el tiempo no son exactamente la misma cosa. Así como la duración y el ritmo tampoco son la misma cosa, ¿no? Cuando aprendemos ritmo, lo primero que nos enseñan es los valores de las notas, las negras, las redondas, las corcheas. Eso son duraciones, eso son proporciones, es un sistema de proporciones de duración. Pero eso no es el ritmo. El ritmo es algo que se siente de una forma ligeramente distinta a la armonía, ¿no? O muy distinta. Algunos dicen que se siente con el cuerpo y que la armonía es con la mente y que la melodía es con el corazón, un montón de metáforas, que yo diría que el problema es que son como unos clichés metafóricos que ocultan la verdad, que es que el ritmo no solo se siente con el cuerpo, sino que para mí el ritmo emerge de la motricidad corporal. Es decir, que la percepción rítmica tiene una relación totalmente literal y directa con nuestras posibilidades de movimiento, de los brazos, de todos nuestros péndulos, de todas nuestras articulaciones y sus funciones de movimiento. Bueno, esto es toda una cosa que trabajo en mis laboratorios. Para el que le interesa, es lo que yo trabajo en laboratorios de teorías de claves, de fuerzas constructivas rítmicas, varias teorías rítmicas que fui desarrollando. Pero tiene que ver con en el primer FIMS estuviste con el taller de claves, ¿no? Que creo que algo de esto es un poco lo que estás contando. Totalmente, totalmente. Es vincular algo de esto con una forma de entender las claves rítmicas fuera del universo de las claves afrocubanas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, al entender que yo podía generar señas que trabajen el aspecto rítmico con un nivel de precisión alto, solamente si se partía de la repetición exacta, ahí diría que habría un camino nuevo. Porque en general el concepto de improvisación está asociado a la variación, no a la repetición. La repetición casi podría entenderse como contraria a la improvisación. Sí. Entonces, ese fue un primer preconcepto que tuve que despejar en mi cabeza, que se puede improvisar repitiendo cosas. Claro. De hecho, yo hice un disco que es Ramón, que está todo improvisado en base a la repetición. Entonces, ese fue un poco el disparador. Y decir, bueno, si los músicos repiten exactamente lo que tocan, yo entonces sí puedo inventar una seña que les pida, por ejemplo, que le agreguen un tiempo a la frase que están, o que le quiten medio tiempo, o que cambien el tipo de subdivisión a la misma frase. O algo muy básico, pero que sin repetición es imposible, que imiten a otro. No podés imitar a otro si no escuchaste previamente lo que ya vuelve a tocar. Es decir, sin repetición no existe ni siquiera la posibilidad del unísono. Por lo tanto, desde ahí en adelante, imaginen todo lo que se abre. Digamos, si dirigiendo mediante señas no podés hacer un unísono con alguien porque no están repitiendo nunca, imagínate todas las puertas que están cerradas atrás de esa que es tan grande como la de hacer un unísono. Bien, como... Y que es... Sí, perdón. Sí, te escucho. No, y decía que esa puerta, la de imitar a otra persona que está repitiendo algo, es la puerta de la docencia y de la pedagogía en música. No podés enseñar a alguien si no repetís lo que estás haciendo tantas veces como sea necesario para que la otra persona pueda imitarte. Entonces, esa que es la herramienta principal de la pedagogía musical, estaba vedada mediante señas porque la improvisación no puede repetir, no debe repetir. Es casi una merzada, es una grasada, es como mala improvisación si repite demasiado. Entonces, para mí el tema es... Demostraste claramente todo lo contrario frente a esa idea o esa falsa idea, o quizás con un nuevo enfoque a lo que es la improvisación a partir de la repetición, a partir de esa estructura estable que genera una estructura y que le da aire el que se puedan ir modificando esas pequeñas partes, ¿no? Claro, por supuesto depende de los estilos musicales. Hay estilos musicales donde efectivamente la repetición no funciona bien, no suena bien, pero podríamos decir que
casi todos, o tal vez todos los estilos musicales en los cuales la repetición no suena bien, forman parte de lo que uno no llamaría música popular. La música popular justamente en todo el mundo está basada en ritmos que se El ritmo, repiten. sí, sí, La clave ahí está en la calidad de esos ritmos, sí. no en la variedad necesariamente, sino en que cada ritmo tiene un balance, tiene un algo, que es justamente lo que yo me dediqué a estudiar. ¿Por qué ciertos ritmos suenan así? ¿Por qué podemos escucharlos 2 horas seguidas y no nos cansan? Bueno, porque hay algo compositivo ahí adentro que tiene, llamémosle una síntesis y un balance de elementos espectacular. Entonces, el estudio para mí no pasa por cambiar rápido que ya nos aburrimos, sino que es a ver si logramos hacer un ritmo que se banque, repetirlos sin variaciones durante 1 hora y que la gente lo disfrute. Si lo Wow. conseguís, sos un gran ritmista. Cambiar de ritmo cada 2 compases, bueno, también puede ser buenísimo, es otra búsqueda sin duda, pero no es la búsqueda en la música popular. Ok. Entonces, ese fue un poco la Está bifurcación buenísimo, principal. está buenísimo. Creo que, yo estudié con vos un montón, conozco mucho tu método, conozco mucho la gente que trabaja con tu método también, la escuela, digamos, pero me es muy interesante también como conocer ese punto de creación tuyo, de decir qué es lo que necesitabas en ese momento y cómo surgió. Me parece que hay algo también que... bueno, mencionaste muchas cosas, creo que resume como que si la creación del método hubiera sido algo en donde todas tus búsquedas se unieron, digamos, se unió la faceta compositiva, la faceta de investigación, la faceta de improvisación, la parte comunitaria de tribu, que en un punto como si todo hubiera convergido en ese momento, en esa creación, y encontraste ahí como esa potencia del método, digamos. Totalmente, totalmente, fue así. Para mí, además, fue como un momento que fue como esos momentos donde se te junta el pasado de todas las vertientes y el presente y el futuro, y como, ¡plum! Como, wow, esto. En ese momento, efectivamente, cuando visualicé esa posibilidad, ¿no? De entonces hacer un grupo de percusión grande, de improvisación, convertir todos esos estudios rítmicos que yo venía recopilando en señas basadas en la improvisación, mediante esas señas darle orden a la improvisación de ese gran grupo grande en el sentido del tamaño, ¿no? Y con ese grupo entonces sí intentar generar algo genuino, pero a la vez orgánico, en un lugar abierto, de aire libre, como sucede en estas músicas tradicionales que te digo que un poco quería tomar como modelo, no en lo musical, pero sí en el fenómeno comunitario y Cultural, social que claro. producen, cultural. Entonces, bueno, básicamente en 2 noches, cuando se me hizo ese clic, yo volví a mi casa y las 2 siguientes noches ¿No dormiste? eh, no dormí exacto, estaba mi pareja durmiendo al lado y con la luz apagada yo me llevé al lado de la cama un bloc de hojas y me imaginaba música, me imaginaba el bloque de música que se repetía, me imaginaba qué le podría pedir. Bueno, a ver, cambios de compás, seña de compás, una C, compás. Anotaba, compás C. De 3 de 4 perfecto. Y cambio de subdivisión, quiero que cambien de subdivisión. Bueno, subdivisión, pensé que es lo más parecido. Bueno, el arquito como de los tresillos. Perfecto, subdivisión de 3 de 4 de 2. Y así iba imaginando la música, e iba imaginando qué es lo que yo necesitaba pedir para lograr esa organicidad y esa variedad. Y bueno, fui anotando ahí en unos mamarrachos que después a la mañana tenía que descifrarlos porque era todo con la luz apagada que escribía. Y en esas 2 noches de alguna manera bajé las primeras 60, 70 señas del lenguaje. Esas las anoté, después las tipié, las pude explicar un poco mejor por escrito. Y viendo las señas me di cuenta de que hay algunas señas muy sencillas que por ahí hay algunas señas muy sencillas que requieren una formación musical. Entonces, imaginando ese grupo que tenía que ser como los grupos de Samba Rey, un grupo que toca corporalmente, ¿no? Que están tocando como si hubieran tocado 1000 veces lo mismo, pero al mismo tiempo yo quería que hagan compases irregulares, de amalgama, cambios de ritmo, modulaciones, todo tipo de cosas
que yo también por mi formación musical, por lo que me gusta también la música, qué sé yo, escucho Stravinsky, escucho Oliver Messiaen, escucho cumbia, escucho rock, música electrónica y escucho a Butch Morris, ponele, ¿no? La verdad que no escucho mucho a Butch Morris, pero quiero decir que es una escucha muy Abierta. amplia y mucha música folclórica de muchos lugares del mundo que siempre me interesó, justamente, ¿no? Mucha música balcánica, música de la India, estudié tabla hindú. eh, entonces, todas esas riquezas rítmicas de diferentes músicas las coloqué en este lenguaje también. Santi, ¿y Y al sentís? verlo me di cuenta de que Perdón. hacía falta gente muy formada. Entonces, bueno, fui armando la lista de músicos que me pareció que podían llegar a tocar de corazón cosas de cierta complejidad. Y así llegué un poco a la lista como de arranque, después fui convocándolos, y bueno, al ver, creo que los músicos del grupo al que fui convocando primero, cuando veían la lista se Se entusiasmaban, porque armaban veían con que los iban a. colegas, claro, claro, claro. Claro, era tocar con un grupo realmente de muy buenos percusionistas. En relación a lo que yo les contaba de la idea de hacer un grupo de música para bailar, pero improvisada, dirigida con señas, bueno, básicamente me miraban como diciendo, bueno, dale, Santi, vos, no sé, si no, o sea, había confianza, ya Claro, decime a casi todos dónde esos y te colegas, sigo. Sí, sí. claro, hubo confianza, pero no, era como, bueno, vamos a ver qué propone Santi, como otras cosas que uno hace a veces. Sí. Y bueno, ahí fue empezar a ensayar en mi casa los lunes a la tarde, que era un buen horario, como ya sabemos los músicos, un horario que es raro que El haya lunes es el shows, mejor así que día. Fíjate cómo un buen termina horario para. institucionalizándose el lunes, por lo menos en la ciudad, Claro, y después pasó de eso 10 que cuando, años. justo, mira, estoy ahora en un lugar, en la casa de un amigo que en esa época justo estaba ahí participando de la movida de Envira, un alumno mío de Envira, eh, me dijo, che, yo estoy por ser curador de una sala nueva que está por abrir, que se llama Conex, Ciudad Cultural Conex. Dani Abadi se llama. Y me dijo, me parece que para esas cosas que vos armás, porque él conocía el colectivo telefónico, conocía cosas de percusión que yo había hecho antes, Puente Celeste, bueno, varias cosas. De hecho, Puente Celeste había tocado en el Festival Conex, que se había hecho poco antes. Ah, bien. Me abriendo, tal vez te pueda servir para algún proyecto, te la quiero mostrar, perfecto. Fui a verla, vi el video del Conex, dije, esto es exactamente lo que necesitamos, porque justamente se parecía a ese modelo, ¿no? De un espacio público, casi como una plaza, pero cerrado, que permitiera cobrar entrada y hacer algo, contenido, donde el proyecto se pueda financiar también como un club. Me recordó mucho justamente a los ensayos de Olodum, que eran en una época eran en la plaza, pero en otra época eran en un galpón cerrado, una especie de patio muy grande. Y la gente en esos ensayos de Olodum, de Ileayé, de los Blocos Afro, por ejemplo, pagan una entrada muy barata para ver el ensayo. ¿Y eso qué logra? Por un lado logra financiar el ensayo. Por otro lado es una fiesta en donde la comunidad se encuentra viendo el ensayo del grupo de su barrio. Por otro lado, la comunidad participa de la creación, porque están ahí, están en ese ensayo, ven cómo van surgiendo, cómo va mejorando, cómo pronto alguien se convierte en un solista virtuoso, uno que era pibito y que empezó a estudiar en la escuela, de pronto lo ven crecer después de unos años y es uno de los líderes de sección. Entonces, eso involucra a la comunidad y entonces ahí dije, bueno, cuando ya me pareció que por lo menos en los ensayos en mi casa la música se podía bailar, que ya tenía por lo menos, si no todavía la madurez de una composición o de una tradición, pero sí algo bailable, dije, bueno, en este punto ya podemos empezar a hacer ensayos abiertos y participar a la comunidad. Y justo fue cuando me mostró este amigo la sala que él iba a ser de curador, que era Conex. Entonces, Y bueno, dije, es perfecto para este proyecto, y ahí arrancó un poco ahí la bomba de arrancó tiempo. y no terminó y sigue, y sigue. Santi, tengo miles de preguntas y me interesa muchísimo conocer tu opinión y tu trabajo en el método, digamos. La verdad que ya casi que tenemos que ir empezando a cerrar para que la gente también te pregunte, Por pero en favor. realidad te quiero preguntar que en relación a tu experiencia en la docencia, en la enseñanza y en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
que a nosotros nos interesa desde el FIMS, digamos, desde el festival, que abordamos este festival pensando en la formación de músicos, en el trabajo creativo, bueno, teniendo la oportunidad en este festival de hacer un taller de sound painting y uno de conduction, que en el primer festival no hubo, abriendo espacios de búsqueda, ¿no? Y de preguntas en la forma de enseñar y de aprender. ¿Nos podés contar quizás qué lugar crees que ocupa el método en la enseñanza y en el aprendizaje de la música para la comunidad, tanto de niños, adolescentes o adultos? ¿Y qué herramientas crees que se desarrollan a través de esta metodología que son diferentes a las que desarrollamos estudiando en conservatorios y en otras formas de aprendizaje más conocidas? ¿Cuál es el valor, digamos, como en el marco de la educación del método? Bueno, el valor, no sé, viste, el valor que tenga para cada persona puede ser distinto, por supuesto, pero sí lo que puedo un poco atestiguar es lo que está pasando a nivel de educación. Por supuesto, yo estoy moviendo mi propio espacio pedagógico que tiene que ver, es el CERPS, Centro de Sí. Estudios de Ritmo y Percusión con Señas. En este momento, después del cimbronazo de la pandemia, el CERPS momentáneamente cerró como escuela y estoy dando yo las clases en forma personal por Zoom y algunas presenciales ahora. Así que le interese, por supuesto, estoy contento de darles la bienvenida y de mostrarles un poco cómo es, en donde lo que enseño es no solamente el lenguaje de ritmo con señas, sino justamente estos principios compositivos que están por detrás, que un poco dieron origen a muchas de las señas, en lo que yo llamo laboratorios de lenguaje, y por otro lado, técnicas de dirección, que, bueno, la verdad es que yo diseñé estas señas habiendo partido de una base de dirección clásica. Yo estudié algo de dirección orquestal, entonces hay cosas que la verdad es que sacan su jugo máximo o su máximo potencial cuando hay una técnica de dirección un poco pulida por debajo. Pero más allá de mi ámbito de enseñanza, que está más dedicado a los músicos, no tanto como un ámbito para principiantes o para, si bien tengo también talleres de principiantes, pero que quieren tocar, que quieren hacer música, lo que vi que fue pasando es que fue tomándose por los docentes, ¿no? El método lo fueron tomando docentes en universos muy disímiles de lo que es la experiencia pedagógica, tanto en escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades, no necesariamente de música. También terapeutas lo están utilizando para terapias de rehabilitación de adicciones, para autismo, para terapias en situaciones de, de desórdenes mentales, bueno, etcétera, etcétera. Y también se está usando mucho en situaciones donde la música puede generar una situación de un ámbito de integración social, ¿no? En barrios marginados o vulnerables, etc. Yo mismo dirijo un equipo de profesores que dan eh, talleres en diferentes Sí, provincias sí. de Buenos Aires, etc. Lo que yo creo que sucede con este método, lo que se abre, me parece, como posibilidad, es el hacer música jugando, como un juego en equipo, ¿no? En donde la música es muy parecida a jugar al fútbol mediante ritmo con señas, o jugar a cualquier deporte en equipo, solo que en vez de una pelota hay ritmo. Melodía puede haber también, por supuesto, cuando lo utilizamos con las voces o con instrumentos melódico-armónicos. Pero por supuesto la base del ritmo con señas es el ritmo. Entonces, ese juego con el ritmo posibilita esto, una experiencia para gente que no sabe tocar un instrumento y que sin embargo puede hacer música, puede disfrutar de la experiencia y a través de esa experiencia puede acceder a algunas cosas que los músicos conocemos bien, como por ejemplo la necesidad de escucharse, ¿no? Si uno toca en un grupo, y más en un grupo de improvisación, pero en general, si uno está haciendo música y no escucha, no está haciendo música en realidad, ¿no? La música empieza por escuchar. Sí. Entonces, esto de imitar al otro con un director que da consignas simples, claras, mediante señas,
ahora invítalo a este, ahora respondele al de allá, ahora agregale un tiempo, ahora todos hacemos unísono con aquel, ahora pregunta y respuesta. Todo eso implica que cada uno tiene que bucear en su imaginación porque está improvisando y también tiene que respetar y escuchar las voces de todos los demás. Entonces, lograr eso de una forma divertida, que sea un juego, que sea muy placentero, lo convierte en una herramienta que tiene, bueno, un potencial gigante en muchas situaciones, en donde otras herramientas no funcionan tan bien, ¿no? Si vos en un conservatorio estudias música para después tocar en grupo, por ahí te piden que estudies 5 años de piano antes de tocar en un ensamble, o qué sé yo. Entonces, Sí. claro, la experiencia de la música está lejísimos de alguien que vive en una villa, por ejemplo. Entonces, todo esto lo hace, bueno, eso, la convierte en una herramienta pedagógica y de integración fenomenal, que está siendo utilizada por muchísima Muy gente. accesible también, ¿no? Como muy Mm, muy cercana a la comunidad en un punto, ¿no? El ritmo es lo primero que nos llega, dicen, ¿no? Como elemento musical por pregnante, supuesto. ¿no? O sea, tocar un Santi, instrumento de percusión bien es igual de difícil que tocar bien el violín, pero es verdad que sacarle sonido a un instrumento de percusión más o menos vas sacándole algún sonido y podés tocar, aunque no sea todavía un buen sonido. En cambio, con un violín que está desafinado y que todavía no le sacás, y bueno, tenés que rodarlo mucho más antes de poder sí. sacar algo disfrutable de él. Te consulto así que ya que mencionaste, y también para que la gente sepa acá, ¿cómo fue el traspaso de tu trabajo del ser presencial al ser virtual, digamos? ¿Cómo atravesó el método esta virtualidad? ¿Cómo la trabajás a través de las cámaras? Digamos que, ¿cómo es tu Mira, forma de enseñar en este contexto? eh, ahora estoy ahora en charlas con la UNSAM, con la posibilidad de armar una diplomatura de ritmo con señas para el año que viene. Estamos trabajando con la Universidad de San Martín, una universidad nacional. Y te cuento nada más porque estoy por un lado como buscando, llamémosle la formalización máxima al lenguaje para que haya justamente un lenguaje en común y lugares confiables en donde estudiar ese lenguaje de la mejor manera posible, como tratando de subir la vara, si se quiere, de la práctica y de la enseñanza. Em, pero, perdóname, me ¿Cómo, perdí en algo. cómo trabajás con la Ah, sí, virtualidad? la virtualidad, no, ¿Podés eso, gracias, gracias, dirigir gracias. en vivo con una computadora? ¿Los haces No, tocar a gracias. los Eso, músicos? lo que sucedió es que durante los primeros meses de la pandemia intentamos volcar todo a Zoom, a trabajar así. En ese tiempo me di cuenta de que la parte de ensamble, diría que no hemos logrado que funcione y todos mis colegas con los que he hablado, nadie ha conseguido que funcione un ensamble propiamente, porque justamente se basa y está hecho para esa presencialidad, ¿no? Era casi uno de los objetivos esenciales de todo este invento, era estar juntos, ¿no? Esa corporización de la comunidad. Y es un lenguaje que requiere un diálogo en tiempo real en muchos niveles. Entonces, la verdad es que por ahora la tecnología no nos acompaña hasta ese nivel. Lo que yo estoy haciendo por Zoom, en forma virtual, es enseñar justamente las bases y fundamentos que están detrás de toda esa interacción. Y funcionó bien, está funcionando bien, incluso en algunos casos a veces mejor que lo presencial, porque bueno, es muy concentrado, no hay tantas distracciones, entonces la gente viene y estudia, muestra, yo puedo corregirlos. Doy de esa manera los cursos de técnica de dirección, doy de esa manera también los cursos de lectoescritura e independencia rítmica, que para mí es algo muy importante, y doy de esa manera también los laboratorios de lenguaje rítmico, que son laboratorios de composición rítmica. Bien. Y la parte de ensamble en este momento la volqué en un proyecto que yo ya venía trabajando desde hacía un par de años antes de la cuarentena, antes del COVID, que era una escuela virtual de ritmo con señas, que es el Search Online. Y básicamente basada en videos y textos, que tiene más de 500 videos en los que enseño cada una de las señas de lenguaje
y todas sus posibles utilizaciones, un montón de ejemplos filmados de grupo tocando. Así que en este momento diría que el SERPs Online es un poco el reemplazo del libro, el reemplazo del manual. Voy a volver a editar el manual, en este momento está agotado, pero el SERPs Online tiene muchísima más información, como a diferentes niveles, y el video ayuda mucho a entender eso Y también. además la ventaja de tenerte a vos, ¿no? Como el creador, digamos, y quién más que vos puede poder expresar y explicar cómo funciona. Muchas veces me preguntaron a mí, o sea, es que me compré el libro, y empecé en un quilombo, dice, ya, pero me tengo que sentar a estudiar. Y digo, es difícil que uno se siente a estudiar con un libro, como si estuviera estudiando un libro, otra metodología, porque en realidad esto tiene tanta práctica y hay tanta otra información que va desde lo sensorial, desde lo visual, desde la experiencia, desde el compartir, que entiendo yo que se refuerza y se sostiene con esta estructura y con este método que hiciste, y que lo hace, entiendo, no por tu método, cualquier método. Si yo agarro el libro de Sound Painting o el de Conduction de Daniela Veronesi, es hermoso el libro, digamos, pero me falta una parte, una gran parte, digamos. Claro, es como tratar de aprender a hablar con un diccionario. Quizás hay gente que Se lo puede, hace, pero tenés ¿no? que hablar, es práctico. Y en este caso más todavía porque es el equipo, no es solamente dos, ¿no? No es yo hablo, vos me escuchás, vos hablás, yo escucho. Es un juego multinivel en donde hay, eh, al mismo tiempo está sucediendo un diálogo interno de cada músico, está sucediendo un diálogo de cada músico música con el director, un diálogo con los compañeros de la sección, un diálogo con el resto del grupo, y todo eso en el trabajo en ritmo con señas lo desarrollamos conscientemente, justamente. Se trata de eso, se trata de esos diálogos, de esos códigos, y esto es Bien, imposible por Zoom. invitados todos ahí al SERPs Online, lo puse acá en el chat para que lo googleen quienes están y quienes después puedan ver este video en línea, aunque no estén ahora, digamos que este video va a quedar subido al canal de Música en el Aire para que lo consulten cuando quieran, digamos. Acá hay una pregunta de Liliana Santi que dice que a partir de las investigaciones que hiciste, si tenés alguna bibliografía que compartirnos o sugerirnos a la que se pueda consultar sobre lo que estuviste hablando. Mira, la verdad es que justamente son investigaciones que no partieron de libros, o sea, no son libros lo que yo fui investigando, sino que justamente son cosas que faltan en los libros. Por ese motivo estoy haciendo yo algunos libros ahora, porque creo haber llegado a ciertas conclusiones que creo que vale la pena compartir. Entonces estoy trabajando en simultáneo en cerca de 20 libros o cuadernillos de teoría rítmica y de práctica también. Voy a ir sacándolos de a uno, por supuesto, porque es demasiado pretender terminar todo eso y no sé si lo voy a terminar en vida, digamos, es un proyecto muy grande, pero sí estoy trabajando en un libro en principio de la teoría de claves, que es una teoría que desarrollé en base a una idea iniciadora de Ramiro Musotto, aunque no es la misma teoría que él tenía, pero sí toma mucho de un hallazgo que él hizo y se vincula con esta forma de entender el ritmo que contaba, que tiene que ver con la motricidad y con de dónde viene la percepción rítmica según mi teoría, ¿no? Uh -huh. Y estoy haciendo un libro también de fuerzas constructivas, de cómo ensamblan las partes de un ensamble rítmico y qué es lo que nos da la sensación de calidad, de solidez, de flexibilidad en el ensamble rítmico, bueno, etcétera. Ya digo, son Muchas 20 y cosas. pico de capítulos Bueno, o de para cuadros. quienes estén como amigos del SERPs, quizás pueden, a partir del SERPs se puede acceder o enterarnos de estos trabajos tuyos. En Seguramente. realidad, esas teorías por ahora, justamente esas teorías son las que yo voy desarrollando en lo que yo llamo el laboratorio de Laboratorios. lenguaje rítmico, que eso no lo doy por ahora en el CERPS Online, sino que lo doy yo por Ah, Zoom. ok. Pueden escribirme a mi perfil de Instagram, Santiago Vázquez Music, y ahí en mensaje directo yo los introduzco en lo que prefieran. Como formación estoy ofreciendo todos esos cursos por Zoom que mencioné antes y el CERPS Online, todo como una cosa unificada, que tiene un poco todo lo que yo considero valioso de lo que fui descubriendo o investigando.
Buenísimo. Santi, la verdad que me quedaría una hora más hablando con vos, porque te conozco hace un montón y valoro y admiro y agradezco también muchísimo tu trabajo. Aprendí mucho y sigo aprendiendo de vos, de toda la gente que trabaja con vos. Hay muchos profes, colegas tuyos que van a venir al festival este finde, que va a ser una fiesta en el poder encontrarnos, esto que vos decías recién. Nosotros defendimos un festival presencial, no lo hicimos el año pasado, que queríamos encontrarnos, tener la posibilidad de encontrarnos, de tocar. Y bueno, encontramos este formato para la virtualidad, de poder realmente como presentar cada sistema, conocer, entender de dónde viene, las características de cada uno. Yo agradezco un montón, no solo tu colaboración en este festival y tu participación, sino en toda la energía y toda la escuela que está sembrando aquí en Argentina para desarrollar este método, para difundirlo, para que crezca. Somos consumidores de proyectos y de ramificaciones que van teniendo, digamos. Yo sé que una vez que sacas el método, no está en tus manos nada de lo que suceda, y empieza a tener diferentes caras, ¿no? Y diferentes proyectos que van surgiendo. Creo que eso fue... Yo me acuerdo de estar en un grupo de improvisación cuando salió tu método y nos planteamos, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con las señas que traíamos o cambiamos al método de Santiago? Realmente a muchos nos cambió, nos ayudó a trabajar de una forma o de otra. Para nosotros es un placer poder trabajar con tu método en el festival. Hay muchos talleres que van a trabajar con él, pero inclusive con diferentes abordajes de tu método, digamos, con tus señas y con tu metodología, y con una parte también personal de cada docente que va a imprimirle una cualidad única, ¿no? A ese espacio. Además de estos dos, de Sound Painting y de Conduction, que se incluyen en este festival, eh, una vez más, agradecida totalmente de tu participación. Les decimos a la gente que estas actividades las hacemos con música en el aire, libres y gratuitas, de acceso a todos y todas que quieran y puedan participar. Tenemos unos links de contribución para quienes quieran y valoren estas experiencias de formación, para poder seguir haciéndolas y generando espacios de formación. Y bueno, en Música en el Aire no trabajamos exclusivamente con las señas, sino que trabajamos quizás un poco más general. En este proyecto sí trabajamos durante una semana con las señas, así que estamos muy contentos de haberte tenido en este momento aquí con nosotros. Ojalá que pueda ser presencial el próximo y poder encontrarnos cara a cara. Claro que Pero sí. Muchas gracias, María, por todo lo que estás comentando. Para mí es un placer y formar parte de este festival que estás haciendo ya sostenidamente. Y me parece muy interesante, aparte, el enfoque de poder mostrar diferentes, justamente, métodos, y también dentro del mismo método, por ejemplo, de ritmo con señas, diferentes profesores, diferentes directores que imprimen su propia, bueno, talento y hallazgos y métodos y estilos. Es lo que hace que esto funcione, justamente, que cada uno puede poner lo suyo ahí y jugar con esto. Así que totalmente, ojalá muchísimas que gracias. así sea. Gracias, Santi, a vos. Y bueno, acá dejamos los links para quienes estén acá. Nos vemos mañana, que nos encontramos con Daniela. Y bueno, hasta la próxima. Gracias Gracias, a todas, Santi. a todes, a Chao. todos. Un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Dale. Chao.